al trabajo. Por favor, inclinamos nuestro rostro. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este bello momento que tú nos das. Gracias, Padre bendito, porque tú permites que nos reunamos, Señor, a escuchar de ti. Padre Santo, rogamos que esta enseñanza que tú nos traes sea una palabra, Padre bendito, que cobre vida en nuestros corazones, que nos arraiguemos a ella, Señor, y que, Padre bendito, la pongamos en práctica en el diario vivir de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Últimamente hemos venido estudiando todos el Sermón del Monte. Y cuando estudiamos el Sermón del Monte, empezamos a encontrar tantas verdades hermosas que en nuestras vidas haría cosas maravillosas. Pero hay algo que es tremendo. Si la palabra de Dios cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de hablar, ¿por qué es que en muchas situaciones somos inertes ante una situación social? O quizá nuestros actos o nuestro desenvolvimiento en la vida cotidiana no es como debería de ser. Cuando uno estudia el sermón, encuentra que lo lleva a una sensibilidad total, porque encuentra toda la pureza del amor de Dios, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos de Él. Y es interesante, de pronto cuando uno lee sobre personajes que no son cristianos. Hay un personaje que todos conocemos, Gandhi. En una entrevista extensa que le hacen después de que lograron la libertad por la cual tanto luchó, él es conocido por la no violencia. Le hacen una serie de preguntas y una de esas preguntas fue: ¿usted cómo hizo para llevar a cabo la no violencia y conseguir la libertad y todo lo que buscaba? Y la respuesta es sorprendente: puse en práctica el Sermón del Monte de Jesús. Y continúa la entrevista. Y en la parte final dice algo aún más profundo. No sé si nos está cuestionando o está ratificando una verdad, pero él concluye diciendo: si el pueblo cristiano, nosotros, aplicaran en sus vidas el Sermón del Monte, la humanidad sería diferente. Es algo de reflexión. Él nunca fue cristiano, nunca se le conoce que haya querido ser, pero admiraba mucho a Jesús. Nosotros que lo conocemos y que lo estudiamos, hay momentos en que llegamos a unos niveles de insensibilidad tremendo. Y al mirar cuáles son estas causas, encontramos que hay muchas que nos van llevando a esto, a tener un corazón endurecido, un corazón que no nos permite ver la sensibilidad de nuestro hermano, un corazón que no nos permite servir, que es la respuesta natural de amar. Y cuando nosotros miramos cómo se comienza a endurecer un corazón, empezamos a ver que es por lo que nosotros hablamos. Porque cuando uno está hablando algo, está haciendo que eso que está hablando entre a formar parte de uno mismo. Por favor, acompáñenme en el Salmo 45:1.
dice el Salmo 45:1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y hay otra versión en Dios habla hoy que me pareció supremamente hermosa. Dice así, palabras hermosas bullen en mi mente, mi lengua es como pluma de buen escritor, voy a recitar mi poesía ante el Rey. Nos está diciendo que nuestra lengua es ligera para hablar, es ligera para escribir y es ligera para proclamar. Pero esto que nosotros estamos diciendo va a servir a otras personas de alegría o de dolor. Mateo 12:34, por favor. Mateo 12:34 nos dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí es interesante que hagamos una reflexión. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pero si nosotros hemos sido restaurados y hemos resucitado, hemos vuelto a un estado de perfección en Cristo Jesús, no somos malos. Eso quiere decir que no tiene por qué haber algo que salga de nuestro corazón a través de la lengua y que haga daño. ¿De qué se alimenta el corazón? El corazón se alimenta de todo lo que nosotros le estamos dando, de un entorno. Si nosotros no tenemos una comunión y estamos buscando a diario esa limpieza permanente por parte de nuestro Señor, el corazón se va endureciendo. ¿Qué estamos viendo a diario? Violencia, injusticia, atropello, malas palabras, corrupción, amargura, ofensas, todo eso que nosotros estamos viendo, si nosotros no nos protegemos, va a ir a nuestro corazón. Y en la medida en que entre el corazón y la mente comencemos a ir regando estas palabras, el corazón va a hacerlas parte de nuestra vida y es lo que nosotros a diario vamos a ir manifestando. Vamos a mirar un ejemplo de esto supremamente sencillo. Miremos el acueducto de una población cualquiera. Hablemos de una población pequeña. Está el acueducto. Ahí llega toda el agua que va a surtir esta población. El agua es vida, el agua es alimento, el agua es energía. Si este tanque empezamos a echarle gotas indebidas, por ejemplo, ácidos, mugre o cualquier tipo de suciedad que contamine y no hacemos nada, esta agua va a circular. El agua va a llegar a nuestras casas, nosotros vamos a beberla y nuestro cuerpo se va a alimentar de esta agua. Y ahí vamos a empezar a tener problemas, porque lo más probable es que vamos a tener problemas gastrointestinales, vamos a tener enfermedades de otro tipo,
no vamos a vivir muy bien, estamos andando, pero nuestra vida no va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque nos estamos nutriendo de un agua contaminada. Otro ejemplo muy sencillo es un computador. Todos tenemos un computador. Lo que nosotros le introduzcamos a un computador, eso nos va a dar. No hay nada completamente diferente que pueda hacer un computador. Pero si yo cojo un disquete o una USB contaminada con virus, le entro y daña completamente todo el funcionamiento del computador y lo más seguro es que me va a salir basura. Eso mismo, si nosotros miramos estos ejemplos tan sencillos, pero que nos muestra la parte natural, ocurre dentro de la parte espiritual. De lo que yo me estoy alimentando en mi entorno, lo que yo estoy viendo a diario y que estoy percibiendo y que estoy haciendo que haga o que cobre fuerza en mi vida, eso va a ir a mi corazón. Y ahí es donde todo empieza a cambiar, porque mi corazón va a llegar a un punto donde va a ser diferente. ¿Y qué es lo que va a hacer toda esta información o todo este entorno que me va a permear? Y no nos olvidemos que nosotros no estamos para que el entorno nos permee, es para que nosotros permeemos el entorno. Nuestro corazón se va a volver orgulloso, a pesar que desde un comienzo nacimos con un corazón orgulloso. Y una muestra del orgullo es la terquedad, la obstinación. Tenemos un criterio para hacer las cosas y no permitimos que en absoluto nadie nos diga lo contrario. Y lo vemos cuando uno comienza a ver el crecimiento de un bebé, ahí comienza a ver estas cosas. Nadie se las ha enseñado al bebé, nadie le ha enseñado esto. Y de un momento a otro comienza a mostrar rasgos o síntomas de terquedad. Esto con el tiempo va fortaleciéndose en un orgullo. Y este orgullo es lo que impide que la persona tenga un arrepentimiento real. Y si no hay un arrepentimiento real, pues sencillamente los cambios en su vida no se van a dar. Orgullo. Otra cosa que se puede ir almacenando por lo que nosotros vamos viendo en nuestro entorno es amargura. Y esa amargura porque nosotros le damos demasiada importancia a las cosas que suceden, sin tener nosotros injerencia en ellas. Por ejemplo, la ofensa que alguien nos haga a nosotros. Cada persona tiene la libertad de hablar como quiera, pero nosotros tenemos la libertad de escucharla. Son dos cosas completamente diferentes. Y en determinado momento una persona nos empieza a decir cosas y eso va llegando a nuestro corazón, o nos hacen otro tipo de cosas peores. Por ejemplo, cuando nos vemos involucrados en chismes, cuando nos quieren quitar el trabajo o nos quitan el trabajo, cuando se atribuyen el honor o la propiedad sobre algo que nosotros hayamos hecho. Eso nos va creando tristeza, amargura. Y es cuando nosotros empezamos a mirar las cosas de otra manera diferente. Y las primeras personas a las cuales nosotros empezamos a hacerles daño es a nuestro hogar, a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Porque son los que viven bajo el mismo techo y son los que a diario van a estar escuchando nuestras palabras. El jueque que jueque, o el me hizo o no me hizo, o no haré o sí haré. Esa amargura ya empieza a contaminar mi propio hogar. Y mi corazón cada día va tomando una consistencia y se va volviendo más duro. ¿Y hasta qué punto nos lleva? Y aquí nos cabe una reflexión un poco más amplia. ¿Cuántos muertos suceden, asesinatos en nuestro país a diario? ¿Nos inmutamos? Normal. ¿Cuántos actos de corrupción vemos?
Nos inmutamos, normal. Vemos el indigente. ¿Alguna vez pensamos si él ya se alimentó? Y muchas veces botamos la comida. Nunca nos acordamos de él. Mucho menos nos interesa una persona cuando está enferma. Ya se mejorará. La situación está crítica, hay mucha gente sin trabajo, ya conseguirán. Mientras yo esté bien y en mi casa las cosas estén bien, lo demás no me interesa. Y a lo mejor estamos leyendo la palabra, a lo mejor la estamos estudiando, pero es una palabra que en nosotros no está cobrando vida, porque tenemos un corazón duro. ¿Y qué tal si miramos al entorno del hogar? ¿Cuántas veces como padres somos indiferentes ante las angustias de nuestros hijos? Que maduren. Todos vivimos una situación similar, entre comillas decimos. No nos damos cuenta que un niño, por pequeño que sea, tiene problemas, y esos problemas que para nosotros son insignificantes, para ellos son un problema supremamente grande. Y en la medida que van creciendo, van teniendo dificultades, y si no estamos nosotros prestos para ayudarles a ellos a manejar estas cargas, estamos enseñándoles que el dolor no es algo que a nosotros nos conmueva. ¿Cómo somos con nuestras esposas, por ejemplo? ¿Nos interesa lo que ella hace en el hogar? ¿Nos interesa si en determinado momento se gasta horas enteras preparándonos un plato de comida y muchas veces ni siquiera nosotros le damos una mano en volver a dejarle la cocina como ella lo tenía antes? Esas son muestras de dureza. ¿Y qué tal cuando hay alguien enfermo en la casa? Nos acostumbramos tanto a verlo enfermo que nunca le volvimos a preguntar cómo se siente. ¿Ya te tomaste el remedio? No, está enfermo. En cualquier momento se sana o se muere, pero está enfermo. Es lo mismo que nos puede pasar con el que no tiene trabajo o con el que no ha comido. Y eso es al seno de nuestro hogar. Pero todo esto que va cogiendo fuerza, tienes una solución, es volver a recobrar nosotros esa comunión con Dios. Una comunión que muchas veces nosotros dijéramos que mantenemos un tanto equivocada, porque a lo mejor estamos orando con Él todos los días, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Estamos realmente en una posición de rendición? ¿Estamos colocándole nuestras debilidades? ¿Estamos siendo transparentes con Él para que Él actúe en nosotros? Pero solamente Él es el que nos puede coger este corazón que hemos endurecido por haberle dado más importancia a lo que se ve en el entorno que a lo que Él dice en su palabra. Y ha sido de una manera tan práctica lo que hemos escuchado, que son nuestras maneras de hablar. Mire, no necesitamos que nadie nos diga nada. Nosotros sabemos cómo hablamos y sabemos qué decimos ante cualquier circunstancia. Cuando tenemos un trabajo y lo perdemos, o cuando tenemos un negocio y se nos cae, para no ir más lejos. ¿Cuáles son las palabras que pronunciamos? Ahí estamos mirando qué es lo que nosotros estamos almacenando en nuestro corazón. Por favor, acompáñenme a Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. 25, 26. Dice
Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué lindo es nuestro Señor, que nos tiene una respuesta para todo. Sabe que en cualquier momento nosotros vamos a fallar, pero nos tiene la respuesta. Solamente nos dice: vengan, búsquenme y cuéntenme cuál es la realidad. ¿Estamos duros de corazón? ¿No es algo práctico para nosotros el sermón del monte? Vengan, yo los lavaré, les quitaré todo el muladar que hay en vuestro corazón y te lo cambiaré de piedra por uno de carne. Y la carne es sensible. Y cuando Él coloca ese espíritu del cual nos habla ahí en el pasaje en nosotros, estamos entrando a formar parte de algo que ya tenemos a partir del momento en que somos restaurados totalmente en Él, su naturaleza divina. Y lo más hermoso de la naturaleza divina es que nos da las pautas para actuar de acuerdo a como Él quiere que actuemos. Y si nosotros lo hacemos, vamos a vivir llenos de la plenitud de su amor. Por favor, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire qué preciosidad. Aquí nos está diciendo, en una manera, se me hace un pasaje supremamente didáctico, es sencillo. Nos está diciendo que somos partícipes de su naturaleza divina, eso lo conocemos muy bien. Si hubiéramos hecho una pregunta, al comienzo todos hubiéramos dicho que la tenemos, pero aquí nos está diciendo cómo tenemos que vivir nosotros.
para que esta naturaleza cobre vida. Porque no se trata de que nosotros hablemos o digamos que Dios nos habla. Se trata es que las personas al entorno donde nos desenvolvemos vean a Dios obrar en nosotros. Son dos cosas completamente diferentes. Aquí nos está diciendo que si nosotros creemos en Él y actuamos es porque tenemos una fe. Y nos está diciendo que a esa fe le agreguemos virtud. ¿Qué es virtud? La palabra virtud etimológicamente viene de varón, significado de fuerza, poder, y también de bondad, obras buenas. Nos está diciendo que nosotros tenemos que tener un poder o una fuerza para hacer permanentemente obras buenas. Nos está diciendo, si tenemos fe, a esa fe permanentemente hagamos obras buenas. ¿Y cuáles son las obras buenas? Las obras buenas son aquellas que van de acuerdo al propósito de Él en cada una de nuestras vidas, en el cumplimiento de su palabra y en el reflejo de Él a través de nosotros. Nos está diciendo también que a esta virtud le agreguemos conocimiento que nosotros vamos adquiriendo al estudiar su palabra. Aquí no nos está hablando del conocimiento científico, nos está hablando del conocimiento de Él. Porque si nosotros le conocemos y le amamos y le entendemos, realmente estamos llegando al punto de conocer cuál es el real propósito de Él para nuestras vidas. Y aquí viene algo supremamente interesante, que una vez que nosotros hayamos hecho esto, que tengamos dominio propio. ¿Y cuál es el dominio propio? El dominio propio es el dominio que yo tengo sobre mis propias pasiones. Es cuando no dejo que en ningún momento ninguna pasión mande sobre mi vida. ¿Y cuáles son las pasiones? Las emociones, los momentos, las situaciones. Mire, en estos días estaba leyendo algo y he venido leyendo sobre las relaciones entre pareja. Y es una serie de artículos que me han llegado sobre los problemas de ahora, y veía que los problemas de las parejas hoy día giran un tanto diferentes a las parejas hace 7 años, y es por las comunicaciones. Increíble. Dentro de un hogar, cerca del 60% de las parejas están separadas, entre comillas, por las comunicaciones, por el computador, por el televisor y por la BlackBerry. ¿Ya? El uno en su aparato y el otro en su aparato. Es lo primero que se hace. Se perdió el contacto con los hijos. Se perdió el contacto o se está perdiendo el contacto de lo más importante que hay, que es llegar a un hogar. Lo más hermoso es llegar a la casa, cansado, fatigado, y a lo mejor con la frustración de un día donde no se vieron las cosas realizadas, es sentarse a compartir con la familia. Los que tienen niños, a jugar con los niños, a ayudarle con las tareas a los niños, a escuchar a los niños. Los que ya son grandes, a compartir sus sueños, sus ideas. Y si no con el cónyuge, compartir, hablar, dialogar, fortalecerse. Si los dos cónyuges no se fortalecen, ¿quién los va a fortalecer? Y es interesante, yo veía que ahí falta dominio propio, porque el dominio propio es eso, no dejar que lo que a mí me encante me domine. Otra pasión, por ejemplo, un espectáculo, el fútbol. El fútbol, ¿por qué me tiene que desbordar a mí? Tengo que disfrutarlo. Qué bueno es ver un partido, qué hermoso es ver y degustar ese partido, inclusive dándose el gusto de ver un partido por el equipo que no sea de sus afectos. Cuando uno llega a esos niveles,
se puede dar por bien servido porque está dominando esa pasión. No la está dominando la pasión a uno, ¿ya? El dominio propio, cuando uno tiene esto, va muy ligado a algo que está, si vemos dominio propio, está dentro del fruto del Espíritu Santo, y es algo que se llama temple, templanza. ¿Y cuál es la templanza? Que no es lo mismo que dominio propio. Vamos a mirar un ejemplo de lo que es templanza y que nos puede ayudar un poco para entenderlo. Los que han gustado de la tauromaquia, del mundo de los toros, todo eso tiene un arte. Entonces dicen que cuando un matador es un gran matador, es un ortodoxo, un clásico, generalmente tenía que tener 3 cosas: mando, poder y temple. Entonces, cuando uno miraba qué es el temple, el matador, ¿qué era lo que hacía? Existe el capote, que es el trapo grande cuando recibe al toro, y más adelante en el otro tercio lo recibe con un trapo más pequeño que se llama muleta. La muleta es donde él va a llevar la faena casi que central del toro, y él comienza a citar al toro, y el toro embiste, pero nunca el toro toca la muleta, y él lo lleva para un lado y para el otro lado. Cuando ese matador logra hacer una faena sin que el toro toque la muleta, es cuando dicen: ese torero tiene temple, dominio. ¿Y cuál es el temple? Es cuando el pecado a diario nos está visitando, atacando, pero no nos toca. En Juan 17, Jesús orando decía: yo no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí que estaba, ¿qué nos está diciendo? Que estamos en el mundo donde tenemos que tener dominio propio, pero que aún así, teniendo dominio propio, que el pecado no nos toque. Y si el pecado no nos toca, sencillamente nosotros estaremos fortalecidos. Estaremos siempre en situaciones que nos van a enfrentar a esto. La televisión, las palabras que escuchamos, ahí empezamos a contaminarnos, lo que decimos. La oportunidad de sobornar o de ser sobornados, corrupción, llegar tarde al trabajo, por ejemplo, y decir que había trancón. Ahí empezamos a crear una serie de cosas que es donde el pecado empieza a tocarnos. Porque si hay trancón y sabemos que hay mucho trancón, pues sencillamente madrugamos, ¿ya? Y si por alguna circunstancia llegamos tarde, pues lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas. Llegué tarde. No entrar a justificar. Esto es el temple. Luego nos dice que a este dominio propio, paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es esa habilidad, llamémoslo así, que el Espíritu Santo coloca en cada uno de nosotros para soportar las situaciones adversas o el prójimo un tanto cansón, por decirlo así. Hay cosas que lo impacientan a uno. Mire, un trancón le crea impaciencia a uno. ¿Qué podemos hacer si nos enfrentamos y llegamos y nos metimos en un trancón? Pedirle a Dios paciencia, que nos dé tranquilidad. La paciencia, cuando es algo arraigado en nuestras vidas y fluye completamente, no nos desencaja en nuestra forma de ser. Y nuestro carácter cada día va a ser completamente diferente, hasta llegar a ser manso y humilde, como fue nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que a la paciencia le agreguemos piedad. Piedad es cuando nosotros nos colocamos en los zapatos de los demás.
ante las dificultades. Cuando no miramos lo malo que hacen, sino buscamos entender por qué lo hacen. Y es cuando estamos prestos nosotros a dar una mano. ¿Por qué no? A colocar un hombro. ¿Cuántas veces nosotros no hemos buscado de un hombro para hablar con alguien o para llorar nuestras penas? ¿Hemos tenido piedad para colocar ese hombro? Entonces, ¿qué sentimos cuando queremos que nos faciliten el hombro y no lo encontramos? La piedad es la que nos va llevando a un sitio más profundo de la necesidad de nuestro prójimo. Estamos entendiéndolo, lo estamos mirando por lo que es, por la esencia de él, no por la falta que está cometiendo. Y estamos buscando que en este momento, en esa caída, él tenga una oportunidad y se levante. Nos está diciendo también que a esa paciencia, que a la piedad, afecto fraternal. ¿Cuál es el afecto fraternal? Hermandad. El que debemos de tener nosotros es un afecto de unidad. Somos un solo cuerpo. Y si somos un solo cuerpo, somos un cuerpo completamente sensible frente al dolor de los demás. Porque si cogemos un cuerpo, cualquier cuerpo humano, y con un alfiler le chuzamos un dedo del pie, lo más probable es que hacemos esto, o el dolor llega a la cabeza, porque todo el cuerpo se duele por lo que acaba de percibir el dedo del pie. Y aquí nos está diciendo que ese afecto fraternal que debe existir en nosotros debe de ser algo real, a diario, porque es de la única manera como ese afecto se convierte en amor. Y cuando ese amor fluye de una manera natural en nuestros corazones, servir es tan fácil, servir es tan natural. Cuando vemos a una persona necesitada, darle una mano es tan sencillo, no es una carga. Nos duele el dolor de los demás y de pronto evitamos caer en palabras que en vez de dar alivio causan dolor. Nos encontramos con una persona necesitada y sin trabajo y le decimos ore. Y yo pregunto, ¿cuál de esas dos personas ora más? ¿Ella que está sin trabajo o yo que tengo trabajo? Lo más probable es que él ora 24 horas del día buscando una intervención divina. No, lo que hay que hacer es ver qué necesita, ver dónde se le puede llevar y por qué no, si tiene otro tipo de necesidades, ver en qué manera nosotros podemos darle una mano. Ese es el amor, pero aquí viene algo muy lindo después de esto. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también continúa y nos dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto es como un examen. Tenemos la naturaleza divina. ¿Cumplimos con esto? ¿La reflejamos? ¿Ven en nuestro orar a Dios moviéndose? ¿Somos el reflejo de Él? Tenemos, estoy corto de vista. Me está diciendo que se me olvidó que soy redimido en Él, que Él limpió mis pecados.
Y es cuando comienza uno a mirar, ¿qué me falta? Entonces, cuando uno está viendo que como que no encaja o porque la lógica mía le está incluyendo algo ahí, es cuando tengo que ir donde Él y decirle, Señor, esta es mi situación, he fallado y este es mi corazón, límpialo. Alguien me diría, pero es muy fácil. Sí, eso es muy bonito, pero hacerlo es muy complicado, porque es que una cosa es decirlo y otra cosa es cuando la dificultad llega. A ver, ¿quién ante una dificultad tremenda en su vida puede ser una persona cuya naturaleza divina fluya de una manera natural? Usted lo está diciendo porque es que a lo mejor usted tiene trabajo. Claro, como no está enfermo, como no tiene las dificultades que yo tengo en mi hogar, y así cualquier cantidad de cosas que pueden haber. Siempre llegamos a un punto donde decimos, hombre, qué bonito que estas circunstancias no las tuviera yo en mi vida, porque de esa misma manera mi vida sería completamente diferente. Y yo serviría al Señor de una manera tan alegre y sin tanto dolor. ¿Y cuál sería esa situación, por ejemplo? Si tuviéramos dinero, si fuéramos pensionados, ¿cuántos títulos necesitamos acumular? Porque siempre en nuestra vida estaremos colocándole una meta más, un paso más adelante, y nunca estaremos tranquilos para mirar las necesidades de lo más, porque estoy centrado en mi propia necesidad y en mi propia situación. Las dificultades son algo que siempre van a estar en nuestras vidas. Por eso, dependiendo de Él, siempre encontraremos un triunfo y una victoria. Veíamos cómo Dios nunca nos pide nada que no nos haya dado y que no nos haya enseñado. Como Él nos pide que esto que acabamos de leer sea del común vivir, sea lo que hagamos a diario, brote en nosotros de una manera natural, también nos quiere mostrar qué pasa y cómo debemos de fortalecernos cuando la situación es un tanto difícil en nuestras vidas. Por favor, acompáñenme a 2 Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior,
se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire que sí hay una respuesta. Aquí nos está hablando, primero que todo nos está hablando de esa fe, de ese poder. Nos habla de vasos de barro. ¿Qué es un vaso de barro? Un vaso de barro es algo muy frágil, algo que se puede romper muy fácilmente, pero nos está diciendo que para que nunca nos gloriemos de eso, sino del poder de Él, es Él, es Él. Mi corazón será un corazón completamente diferente y sensible porque Él actúa en mí y me lo transforma. Mi vida es diferente cada segundo que yo viva porque Él así lo permite. Es el poder de Él que actúa en mí. Y nos dice que nosotros vamos a estar atribulados, con dolor, con tristeza, con pruebas, pero no angustiados. Hoy es un momento, en este momento es un buen momento de reflexión frente a todas las dificultades que podamos tener. Dormimos bajo un techo, la lluvia de anoche nos mojó, estuvimos calienticos, salimos, estamos vivos, aquí estamos sentados. La prueba está ahí, pero nuestro espíritu gozoso, no tenemos angustia. Estamos en apuros, pero no nos vamos a desesperar. Perseguidos, pero no estamos desamparados. Nosotros tenemos el privilegio de estudiar y de conocerlo a Él de una manera sin ningún tipo de acoso ni persecución, como puede ocurrir en nuestro país, en el campo. Pero mire, se ha movido tanto Satanás por todo el mundo que en un país que en su momento era conocido como el exportador de predicadores, la palabra para un lado para el otro, ahorita se está prohibiendo. No sé si tuvieron oportunidad de leer la de un pastor en los Estados Unidos, que tenía uno de los grupos, como los grupos que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas. Nos reunimos a estudiar la palabra. Fue condenado a 60 días de prisión y a pagar una multa de $12,000. No fue juzgado porque estuviera predicando la palabra, se metieron por un ladito. Dijeron que en la casa, donde es una granja, casi que una granja, esas casas que tienen unos prados inmensos, que en medio del prado está la casa, que no tenía vías de escape. Por lo tanto, no tenía vía de escape, no había prevención de incendios, ni había seguridad para las personas que iban. Entonces, como no cumplió con los requisitos, a la cárcel. ¿Ya? Este tipo de persecución nosotros no la tenemos. Tenemos ese otro tipo de persecución. Pero aún así, siendo una persecución diferente, Él está ahí, protegiéndonos. Y nos está diciendo que nosotros siempre en Él encontraremos una respuesta. Nos habla también que porque creemos, nosotros hablamos. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Es interesante porque esto nos vuelve al inicio de la charla que hemos tenido en el día de hoy. Si nosotros creemos en su palabra, que es una palabra de vida, de amor, de esperanza y de alternativa, siempre, siempre tendremos un mañana mejor. ¿De qué tenemos que hablar? De eso, de vida, de amor,
de esperanza, de sueños, no de frustraciones, no de amarguras, no de desilusiones, no de necesidades, no de falta de oportunidades. Pueda que el mundo en este momento nos esté agobiando y lo lee y lo escucha uno, que suprimen esto y suprimen lo otro, que están recortando. ¿Eso nos tiene que crear angustia? ¿De quién dependemos? Él sabe a dónde nos mueve. Pueda que donde estemos en este momento nos estén privando de cosas, Él en su momento nos moverá donde estemos mejor. Lo importante es que en el momento estamos ahí. Luego no tenemos por qué tener ningún tipo de angustia. Y si nosotros creemos en Él que es vida, eso es lo que tiene que hablar nuestro corazón, nuestra boca. De eso nos tenemos que alimentar, de eso nos tenemos que estar llenando a diario nosotros, de Él, de su amor. Vamos donde el afligido y le llevamos esa palabra, ese gozo. ¿Cuántas veces? Yo sé que nos ha pasado en alguna oportunidad. Está uno angustiado por algo y le llega a uno esa visita perfecta, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo está usted? No, mal, grave. ¿Cómo así? No, sin trabajo, endeudado, con problemas. Mi mujer ni me habla. Y uno lo mira y dice, Señor, pues, ¿qué hay que hacer aquí? Muchas veces quisiera uno que esa persona no estuviera ahí. Pero si realmente uno está buscando y está viendo el mover de Dios, empieza uno a hablar con la persona y le empieza a decir un poco de cosas hermosas a la luz de la palabra. Y yo les garantizo que cuando la persona se vaya, nos quedaremos solos y haremos esta pregunta. Señor, ¿las palabras que pronuncié eran para él o para mí? Él lo único que hizo fue facilitarme que yo sacara los motivos que me estaban llevando a una depresión. Porque eso suele ocurrir. Ante las circunstancias nosotros nos vamos aislando y nos vamos metiendo en un mundo donde sencillamente nos consideramos como el patito feo. Todo para los demás, nada para mí. Todos son bonitos y yo soy el más feíto. No, son circunstancias que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y así nosotros no veamos la respuesta, lo importante es que hay que caminar hacia adelante. Y siempre llevando en nuestros labios esa palabra de amor y de afecto hacia alguien. Por muchas dificultades que yo tenga en mi vida, siempre la palabra que Dios coloca en mis labios será vida para otra persona angustiada y necesitada. Y de carambola, después yo soy el que me va a sentir bien. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos y nos reunimos a estudiar la palabra y se van todos y se hace uno esta reflexión, le digo, Señor, ¿yo no estaba enfermo? ¿Qué pasó con mi dolor de cabeza? Es una pregunta que yo, por ejemplo, me he hecho en muchas oportunidades. ¿Por qué antes de iniciar me sentía indispuesto? Y ahorita que sean todos, estoy como nuevo. El problema sigue, la dificultad sigue, a lo mejor la enfermedad sigue, pero el estado de ánimo es completamente diferente. Y lo dice más adelantico Pablo, dice, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, nos vamos enfermando, nos vamos arrugando, nos vamos aún volviendo un poco más lerdo en nuestro actuar y en nuestro mover físico, pero por dentro estamos siendo renovados totalmente, con un espíritu tan alegre y tan gozoso que aún un niño gustaría tener de él. Y eso solamente lo logramos cuando realmente nosotros estamos entendiendo su palabra,
dando una rendición total de nuestras vidas y permitiendo que estas palabras fluyan. Y ahí nos dice lo que vamos a lograr. Un fruto, un premio, una vida eterna. Nos dice todo lo que nosotros estamos viendo y por el cual nos preocupamos es pasajero. Todo. Mire, uno muchas veces se pone feliz porque va a cumplir años. Dice, uy, llega mi cumpleaños, qué rico. Y llega, sí, la comida, los abrazos, los besitos, el regalo y ¡pum! Pasó. Los que tenemos hijos sabemos cómo ellos empiezan desde un mes atrás, ¿no? El conteo, faltan 30 días, 29, 28. Y ¡pum! Después dicen, no pasó. ¿Cuándo? Otra vez me faltan 365. Todo es pasajero, completamente pasajero. Cuando esta empieza a ser parte de nuestras vidas, es cuando nosotros estamos reflejando la naturaleza divina, lo que veíamos en Segunda de Pedro. Y ahí tenemos las dos, completamente las dos. Lo que debemos de ser y cómo debemos de actuar frente a circunstancias. Somos personas que reflejamos la imagen de Dios. Y cuando nosotros reflejamos esa naturaleza divina, nuestro corazón es un corazón sensible, lleno de amor. Y el amor no es para nosotros, es para entregarlo, es para servir. Servir es tan fácil, es tan natural. Llevarle la palabra de aliento no es una carga, es una alegría. Cuando alguien llega y se cruza en nuestro camino y nos comenta algo, ¿qué hacemos nosotros? Nos sentamos a compartir de las dificultades en las cuales está viviendo nuestra sociedad, o entendemos que lo que Dios está haciendo es moviéndose a nuestro alrededor y nos está diciendo, únase a mí, ahí te estoy enviando a esta persona afligida para que le des una palabra de vida. Eso es servir. Servir es cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos haciendo, podemos volver a leer Mateo. Y para nosotros va a ser completamente diferente. Cuando dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Nuestro corazón de qué está lleno? Del amor de Dios. ¿De qué hablamos? Del amor de Dios, de Él, de lo hermoso, de lo grande y de lo perfecto que es para Él, para nuestras vidas. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a complementar esta enseñanza con lo que Dios les ha revelado a ustedes. ¿Quién quiere ayudarnos a enriquecer esta enseñanza? Sí. Nunca había visto la palabra de Corintios 4 de que somos portadores de muerte, pero también de vida. Me recordaba recordaba los salmos en general. El salmista, pues, con la ayuda de Dios, siempre decía, la sinceridad era, sí, mis enemigos me están buscando, quieren matarme, sí, estoy en angustia, sí, estoy solo, me han abandonado. Pero así como portaba esa palabra, de muerte llevaba la vida, pero el Señor me rescató, pero me cogió con su mano, pero me sacó del lugar en el que estaba. Y así es como actúa Dios. El salmista no perdía su cordura, no perdía su fe en Dios, reconocía que estaba en un problema, en una situación, pero siempre terminaba igual. Pero el Señor me rescató, pero el Señor estuvo ahí, pero respondió con mi amor. Entonces es confirmando salmo tras salmo
que Dios cumple su promesa, que su vida obra en nuestro cuerpo. Amén. Gracias. ¿Quién más? Sí. En Filipenses vemos cómo el apóstol Pablo nos muestra cómo fue cultivando el gozo, sufrimiento tras sufrimiento, y ante la opresión y toda perturbación que se le presentó tanto en su ministerio como en su propia vida. Entonces ello nos lleva a tomar esa misma actitud para que nuestro carácter vaya siendo madurado en el carácter del Señor en nosotros. Claro que sí. Pues estaba pensando en cuanto bueno, ya la he analizado pues inclusive ayer, en cuanto a la paz que ofrece el mundo y ofrece nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y es ver que es necesario que yo sea afligido para que el Señor me muestre cuál es su gozo, cuál es su reposo. O sea, como también dice por ahí en esa lista, me es necesario ser humillado. Entonces, es ver que, o ahorita entiendo que la mayoría de veces, pues no quiero exagerar diciendo que de pronto sea en todas las veces, pero la mayoría de veces en que yo estoy afligido es porque constantemente pues estoy pensando en mi yo. Pero resulta y pasa que es que pensar en mi yo, o sea, ahorita entiendo, siempre va a tomar de la mano como una especie de ley, lo entiendo yo así, que es la ingratitud. Y esa gratitud me va a doler. Pero solamente si yo me refugio en aquel que es lleno de gracia, y que cuando es lleno de gracia no puede caber nada de gratitud en él, sencillamente es porque me invita a darme cuenta que en él tengo su plenitud, que en él soy pleno. ¿Cierto? ¿Alguien más? Sí. Yo veía en la cita de Segunda de Pedro como una clave muy importante, que nunca lo había visto de esa manera, es que a través de conocer a Dios, yo entiendo que Él me ha dado su poder divino, que es a través del conocimiento de Él que yo entiendo que Él me ha hecho partícipe de su naturaleza y da una lista de cosas que debo hacer. Y dice que sí, yo estoy firme en eso, no, y practico, o sea, la fe, la virtud, la paciencia, el dominio propio, el amor fraternal, la fe. No voy a caer jamás, si no caerán jamás y van a tener las puertas abiertas de participar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es como meditar muchísimo en eso, que parte de esa lista debo permitir que Dios me siga formando y empezar de verdad a mostrar ese fruto, porque algo del material de la convención que me ha impactado mucho es que dice que a través de mi servicio, el fruto de mi servicio, mi entre comillas, porque todo lo que hace uno es en él, por ejemplo, que ese fruto es que Dios es honrado, es honra para él mismo. Entonces es una lista muy, muy importante para meditar. Es supremamente hermoso, es como un examen que nos pone para darnos cuenta dónde estamos fallando. ¿Quién más? Sí. También con respecto a la lista que hace el apóstol Pedro, alguna vez entendí o encontré que la palabra piedad es doctrina aplicada, doctrina vívida. Entonces me parece tan bonito que con dar conocimiento, dominio propio, paciencia, y luego tenemos que ejercer todo lo que hemos aprendido por el práctica. Sí. Mirándolo a Ezequiel, veo aquí en el versículo 27, cuando le dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces me está dando una total confianza, que prácticamente yo tengo que creerle porque él hace todo en mí. ¿Alguien más?
Vamos a orar, por favor. Padre, gracias, Señor, por esa palabra que nos has traído, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos, aún dormidos sobre la misma, que sigamos escudriñando, Señor. Que aquellas partes, Señor, que hemos leído, Señor, y que no son parte de nuestra vida, tú las arraigas en nuestro corazón. Porque, Padre bendito, te pedimos que ese corazón duro o de piedra que puede haber en nosotros, sea cambiado por un corazón sensible y de carne, como el que tú quieres que nosotros tengamos. Y Padre bueno, en este momento queremos colocar en tus manos esta convención que se avecina. Permite, Señor, que no haya ningún contratiempo con los hermanos que vienen de fuera de Bogotá, Padre bendito. Que todo, Padre Santo, esté de la mejor manera, Señor, el sitio donde nos vamos a reunir. Y te pedimos, Señor, que guardes a cada servidor y a su familia, Señor. Los que van a estar en la cocina atendiendo, los facilitadores, cada persona que de una u otra manera, Señor, está vinculada en la dirección y en la organización de este evento. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.